Bueno, Egunon, buenos días. Soy Alberto Urrutia Lecumberri, el director del Servicio de Inspección Educativa del Departamento de Educación, y bueno, pues vamos a proceder al sorteo que indica la normativa de admisión. Primero voy a encuadrar, aunque me imagino que no será muy necesario, pero voy a encuadrar un poco cuál es el proceso. El proceso, saben, que han tenido las familias, estamos hablando de educación infantil y primaria, un plazo de prescripción del día 3 al día 7 de febrero, en el que se han cursado las solicitudes en los centros, y entonces la normativa indica que en el caso en el que para un centro educativo haya más solicitudes que plazas, entonces se ha de proceder a una baremación para establecer una lista de prelación para poder acceder a las plazas. Entonces hay una serie de criterios bien conocidos, el de hermanos en el centro, rentas, etcétera, etcétera. Y en el caso de que persista todavía el empate, ya como último criterio está el sorteo. Y entonces el sorteo es lo que vamos a hacer ahora aquí en acto público. Entonces, lo vamos a hacer lo mismo que años anteriores, con una herramienta, ¿de acuerdo? En el que pueden ver aquí, este número rojo es un número rojo que se va a generar un número aleatorio entre el número 1 y el número que pongamos como límite. Entonces, aquí tenemos también otro documento, perdón, está sin abrir el PDF, este de aquí. Tenemos un documento en el que están ordenados alfabéticamente todos los alumnos de todas las etapas educativas de Navarra, incluidos los alumnos que han cursado la solicitud en este periodo para cursar 3 años. Entonces, estos alumnos tenemos en este documento de aquí, numerados desde el 1, que en este caso pues es este alumno de aquí, con nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre. Es un documento, como se pueden imaginar, pues de un tamaño considerable, hasta que aquí tenemos en la posición 125.105, que es el último alumno. Con lo cual, se trata de generar un número aleatorio entre el número 1 y el número 125.101. Ese número aleatorio nos determinará nombre y apellidos de un alumno o de una alumna del sistema educativo en Navarra, y entonces a partir de ese nombre se empieza a establecer el criterio del sorteo, todos los apellidos que vayan correlativamente por detrás, así es como se organizarán en las listas de espera o en las listas de admisión o como corresponda. Bueno, volvemos aquí al sorteo. Bueno, vamos a hacer primero unas pequeñas pruebas. Por ejemplo, si decimos que los números aleatorios tienen que estar entre el 1 y el 3, pues hacemos una serie de pruebas, genera el número 1, genera el número 2, o el 1 otra vez, el 2, el 3. He puesto un numerito tan bajo ahora en primera instancia para que comprueben ustedes que los números extremos también están incluidos. O sea, puede salir el número 1 y puede salir el último número que pongamos. Si en lugar del número 3 pues ponemos el número 75, pues el programa genera un montón de números aleatorios, aquí tal cual le demos aquí a generar, entre el 1 y el 75. Entonces ahora lo que vamos a proceder, como hemos dicho, si ven ustedes aquí, el último alumno tiene el número 125.105. Escribiremos aquí el número 125.105 y le daremos a generar. Aquí va a generar un número aleatorio que iremos al documento que han visto ustedes anteriormente, y a partir de ahí determinaremos el nombre y el apellido del alumno. El número que ha generado es el número 1281. Volvemos más o menos al principio del documento.
podría hacer más sencillo con buscar en el documento, pero me parece más interesante que lo veamos así. 1281. El alumno 1281 es Agorreta Casoni Ainara. 1281, alumna en este caso, Agorreta Casoni Ainara. Bueno, pues a partir de este momento, de que ya se ha realizado el sorteo, como bien conocen ustedes, las listas provisionales de admitidos en los centros saldrán el día 2 de marzo. Tendrán de plazo para poder reclamar, en su caso, para estas listas o contra estas listas, el día 9 y 10 de marzo, y el día 12 de marzo estará ya el listado definitivo del alumnado admitido en cada uno de los centros. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia.